Buenas noches, ingeniero. Le vamos a hablar sobre el ensayo que hemos estado realizando, que es el apalancamiento en el sector inmobiliario del Ecuador. A continuación tenemos un resumen que el apalancamiento financiero permite a las empresas inmobiliarias del Ecuador financiar sus operaciones y proyectos mediante el uso del capital prestado o la deuda. Al utilizar este medio, las empresas mantienen significativamente la optimización de los recursos para otras inversiones. Es importante comprender cómo aplicar y gestionar el apalancamiento, ya que un alto nivel de deuda conlleva la inestabilidad del sector inmobiliario del Ecuador. Buenas noches. En cuanto a la introducción, construir y crecer en el sector inmobiliario requiere de capital y el apalancamiento financiero. Aunque útil para expandir inversiones, conlleva riesgo. Sin duda, una gestión errónea ahogará en deudas a una empresa. En Ecuador, el mercado inmobiliario, especialmente en Guayaquil y Quito, florece, pero su expansión se tambalea sobre un mar de inquietudes financieras, altos costes de crédito, riesgos internacionales e imprevisibles mareas económicas que dificultan su financiación. Este estudio busca analizar el riesgo de la deuda en el sector inmobiliario ecuatoriano, sus efectos en las decisiones y su impacto en la economía nacional. Noches, ingeniero. Yo les voy a hablar un poco sobre los conceptos generales, sobre los tipos de apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero se considera como una herramienta técnica o habilidad del administrador para utilizar el costo por el interés financiero, para maximizar utilidades netas por efecto de los cambios de las utilidades de operación de una empresa. También está el apalancamiento operativo. Es una estrategia que aprovecha los costos fijos para aumentar las ganancias operativas cuando incrementa la producción. Esto significa que al subir los niveles de productividad o el número de ventas, llevar a cabo acciones como convertir costos variables en costos fijos permite elevar los beneficios. También tenemos el apalancamiento combinado, que combina los efectos del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que son dos tipos de apalancamiento que afectan la rentabilidad y el riesgo de una empresa. El apalancamiento operativo se refiere al grado en que los costos operativos de una empresa son fijos o variables, y el apalancamiento financiero se refiere al grado en que una empresa utiliza deuda o capital para financiar sus activos. Aquí tenemos riesgo del apalancamiento financiero. Como estamos viendo, eh, pedir financiación para invertir en una modalidad a nuestro alcance, y aunque tiene beneficios, también tiene sus riesgos, los cuales sí debemos conocer y investigar a profundidad. ¿Cómo calcular el apalancamiento financiero? Con la mayoría de las operaciones matemáticas, seguramente la fórmula para calcular el apalancamiento financiero se entienda mejor si la ves escrita para poder explicarla. En cualquier caso, consiste en dividir uno entre el valor de la inversión total sobre el capital propio, utilizando la inversión. Es decir, el apalancamiento financiero es igual a uno, el valor de la inversión dividido para los recursos propios invertidos. Así, si la inversión total asciende a 20.000 euros y tus recursos son de 2.000, el apalancamiento financiero es de 1,10. Es decir, que por cada euro del crédito te permite financiar 10 nomás. Por lo tanto, a mayor ratio, también tendremos mayores riesgos. Y en la siguiente diapositiva presentamos los ratios con los cuales se trabaja para poder saber el apalancamiento financiero que tiene una empresa. Bueno, continuando con el tema, tenemos que el sector inmobiliario del Ecuador, que el sector inmobiliario ha mostrado una tendencia de precios al alza debido a la creciente demanda y costos adicionales. Según un estudio del economista Washington Macía, los precios han aumentado un promedio del 7% anual, con incrementos mayores en zonas de alta plusvalía, que es Guayaquil y Quito, que son las ciudades con mayor cantidad de oferta y demanda inmobiliaria e incremento de precios. Como las tasas de interés para créditos hipotecarios en Ecuador son consideradas altas, pese a que la vivienda es un derecho constitucional con fines sociales, en diciembre de 2020 la tasa activa referencial fue del 9,25% según la asociación. Las MIPYMES del sector inmobiliario financiero, en promedio del 49,59% de sus activos con deuda, aunque algunos recurren al 100%, y otras evitan endeudarse, y su nivel de apalancamiento promedio es de 21,10 veces, reflejando una baja dependencia en la deuda para reducir riesgos en su viabilidad.
La importancia del sector inmobiliario del Ecuador en este gráfico nos muestra la ubicación de las empresas objeto a estudios de la provincia de Guayas. Como se puede observar, el 92,94% de las MIPYMES se encuentran domiciliadas en Guayaquil, el 5,44% en el cantón San Borondón y el resto de las empresas se encuentran en los cantones como Durán y Daura. Como gráfico 2 tenemos, según la Constitución, 573 empresas son de sociedad anónima, mientras que 35 son de responsabilidad limitada. Como gráfico 3 tenemos que, como se puede observar, el 53,78% de las empresas están dirigidas por hombres, mientras que el 46,22% están lideradas por mujeres, que esto representa un porcentaje significativo cuanto a la participación de las mujeres, y se considera el tipo de actividad que realizan ciertas compañías. En características del mercado inmobiliario ecuatoriano tenemos cuatro, que son el contexto económico y político, que Ecuador enfrenta inestabilidad económica y cambios políticos que impactan al mercado inmobiliario. La resiliencia y adaptación, que son los cambios demográficos, las preferencias de vivienda y la urbanización impulsan la demanda en las ciudades. La tecnología y digitalización, que están transformando el sector inmobiliario mediante plataformas en línea, realidad virtual e inteligencia artificial. Normativas y regulaciones, que el mercado inmobiliario ecuatoriano está regulado por normativas que promueven el desarrollo sostenible, transparente y equitativo. En los factores de inversión en extranjeras, ahorita este estudio concluye que tanto la inversión extranjera vertical como horizontal busca países con un ambiente político estable y seguro, ya que permite realizar inversiones a largo plazo y recuperar los costos fijos. Los inversionistas evitan regiones con alta inestabilidad política debido al riesgo que puede haber. Bueno, el apalancamiento financiero en el sector inmobiliario. A continuación, pues se va a hablar acerca de reforzando la idea del apalancamiento. Bueno, ¿qué es el apalancamiento? Como ya sabemos, es una herramienta considerada como el acto de aumentar el endeudamiento y que como resultado se obtiene el indicador que nos muestra el endeudamiento de la compañía respecto a su capital o activos. Como señala el autor Roger Caicedo en 2015, pues mientras más apalancamiento exista, mayor deuda y al contrario. Es importante destacar que el apalancamiento es una espada de doble filo, ya que por un lado puede potenciar los rendimientos de una inversión. Por ejemplo, si compramos una propiedad con un préstamo y su valor aumenta, la ganancia sobre nuestro capital inicial será mucho mayor. Sin embargo, por otro lado, el apalancamiento también incrementa la vulnerabilidad ante las adversidades económicas como las recesiones. Un ejemplo de esto pues es la crisis inmobiliaria del 2008, que pues el, los riesgos asociados al excesivo uso del apalancamiento, donde la caída de los precios de las propiedades llevó a muchas personas y empresas a la quiebra. La siguiente diapositiva ya se explica mejor cuál es su relación con el sector inmobiliario. Bueno, el apalancamiento financiero y el sector inmobiliario están estrechamente relacionados. Esta dinámica se basa en la capacidad de los inversores de utilizar deuda para adquirir propiedades, ampliando así sus posibilidades de inversión y potenciando sus ganancias. Bueno, el, en el sector inmobiliario, hacer uso de apalancamiento de manera general, tal como referimos previamente, significa utilizar préstamos como deudas para adquirir propiedades, en lugar de pagarlas completamente con capital propio. Reforzando esta tesis, de acuerdo con un estudio realizado por Alzamora y otros, el financiamiento privado para la compra, construcción o ampliación de vivienda en Ecuador proviene principalmente de dos fuentes, que son las instituciones financieras, como bancos y mutualistas, y de los propios desarrolladores inmobiliarios, promotores y constructores de vivienda que otorgan créditos a sus clientes. En la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar un poco más acerca de las ventajas del apalancamiento en proyectos inmobiliarios, ya que entre sus principales beneficios se encuentra la posibilidad de iniciar proyectos sin contar con la totalidad del capital necesario, que era lo que se hablaba anteriormente, que no se necesita realmente, o sea, hacer un único uso de capital propio, sino que con el apalancamiento pueden reforzar su capacidad de pago o su capacidad de adquisición. Optimizando así la distribución de recursos, aumentando la rentabilidad y dividiendo los riesgos, ya que no adquieren ellos totalmente los riesgos. Además, otorga liquidez a los proyectos, lo que facilita las operaciones y mejora el desempeño del negocio. Dentro de varios estudios que se encontraron del tema, en el contexto de Guayaquil, durante la pandemia, se presentó un reto particular para las inmobiliarias, ya que enfrentaron dificultades para mantener sus operaciones debido a la dependencia del financiamiento externo, y también consideremos el hecho de que no era una prioridad adquirir una propiedad en el contexto de la pandemia, ya que habían necesidades o sea, situaciones de primera necesidad que realmente no tenían nada que ver con el sector inmobiliario. En la mayoría de las empresas inmobiliarias hubo una notable falta de liquidez, ya que como señala este autor, que es Ursúa, en 2022 muchas empresas inmobiliarias generaron ingresos principalmente a partir de los abonos iniciales de los clientes y los desembolsos de créditos hipotecarios, que eran pues la manera en que ellos se podían financiar. En la siguiente diapositiva se menciona el contexto de Machala, que
El apalancamiento financiero en Machala, pues para proyectos de bienes raíces, ha demostrado ser una herramienta clave para la inversión en proyectos de gran envergadura, como la construcción de edificios, reteras en zonas estratégicas, como el centro y los barrios principales, donde se demostró que los proyectos inmobiliarios bien planificados en estas zonas cumplen con los objetivos propuestos, generan beneficios significativos y son altamente viables para su desarrollo, ya que recordemos que Machala es una de las ciudades más grandes del Ecuador y pues realmente hay bastante necesidad de, bueno, hay una necesidad de propiedades, ya sea para para los estudiantes que van a estudiar allá, o sea, foráneos, o en general para tratar de la gente que trata de expandirse o de mudarse a otras ciudades. A continuación, mi compañera. Regulación y políticas relacionadas con el apalancamiento del Ecuador. Las regulaciones y políticas están orientadas a garantizar la estabilidad financiera y mitigar riesgos en el sistema económico. La superintendencia de bancos es la principal que supervisa para establecer límites prudenciales en el endeudamiento de las empresas. Fortaleciendo la estabilidad financiera. El coeficiente de endeudamiento permitido también nos permite la reducción de capital mínimo, regulaciones sobre el origen y el uso de recursos, la supervisión de índices de apalancamiento, evaluación de calidad de los activos y fortalecer la reserva de capital. Bien, el apalancamiento financiero como tal, no existe una fórmula para determinarla, sino que se da en base a función de las expectativas y el deseo de las personas. ¿Qué nos permiten las regularizaciones? Nos permiten el mayor endeudamiento, que nos facilita el acceso a mayores montos de financiamiento, también de negociar deudas en caso de dificultades y priorizar la atención de cumplir con las obligaciones. Los beneficios de dinamizar el mercado inmobiliario, proteger a los deudores y para facilitar el acceso a la vivienda. Siguiente. El rol de las instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Bancos tiene como función regular y supervisar el sistema financiero. Su objetivo es garantizar la estabilidad y seguridad del sistema. Su base legal está en el Código Orgánico Monetario y Financiero. En cambio, la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros se encarga de vigilar y controlar el mercado de valores, seguros y empresas privadas, con el objetivo de asegurar la transparencia y el uso sustentable del mercado. Su base legal está en la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Seguros. Siguiente. Incentivos y limitaciones gubernamentales al uso del apalancamiento. Tiene incentivos fiscales como en la mayor liquidez de solvencia empresarial y consecuencias en la reducción de pasivos por impuesto a la renta. Las restricciones regulatorias que tienen como objetivo proteger la estabilidad financiera y sus mecanismos como el límite de endeudamiento y supervisión bancaria. Entonces, su beneficio es evitar crisis financieras y promover prácticas prudentes. El nivel óptimo de apalancamiento varía según la empresa y la superintendencia de bancos y de compañías supervisan el cumplimiento. El éxito del apalancamiento empresarial en el sector inmobiliario depende de una buena gestión financiera y de la calidad de los activos. Los gobiernos, a través de incentivos fiscales y regulaciones, influyen en el uso de la deuda. Siguiente. El impacto que tiene el apalancamiento en el sector inmobiliario del Ecuador. Permite que las empresas inmobiliarias sean a financiamiento externo para cubrir costos de proyectos como terrenos, construcciones y costos operativos. Facilita la construcción de viviendas, edificios. Esa ya no es mía. Esa ya no era mía. Acaba, aunque recorto. ¿Qué será? Sí, yo digo, porque esa es tuya. Sí, sí, tranqui. A ver, ahí voy. Ok, bueno, doy paso a lo que es el impacto del apalancamiento financiero en el sector inmobiliario de Ecuador. Pues, ¿qué permite el apalancamiento en el sector inmobiliario? Pues permite que las empresas inmobiliarias accedan a financiamiento externo para cubrir costos de proyectos como terrenos, construcción, costos operativos. También facilita la construcción de viviendas, edificios comerciales, beneficio para la economía, el crecimiento económico, ayuda en el acceso a la vivienda y mejora la calidad de vida. En la siguiente diapositiva hablamos del riesgo país y los desafíos que este da para el sector inmobiliario. Pues el riesgo país es una medida de estabilidad económica pues, de un país y en Ecuador el valor del riesgo país para agosto del 4 de agosto del 2025 fue de 821, según lo que está en el Banco Central, lo que refleja una alta percepción de riesgo de los inversionistas debido a la inestabilidad económica. Y pues este tiene un impacto en los créditos, porque puede hacer que los costos de los créditos sean más altos y lo que a su vez incrementa el costo total de los proyectos. Y en las estrategias, pues para mitigar esos tipos de riesgos, pues las empresas deben gestionar inteligentemente cómo, o sea, buscar la viabilidad para esos proyectos. En la siguiente diapositiva
Se muestra cómo estuvo el riesgo país en el año 2024. Se ve que es una tasa muy mayor a comparación de la siguiente diapositiva, que el riesgo país pues disminuyó significativamente porque actualmente ya es solo 821. Bueno, en la siguiente diapositiva ya hablamos sobre la contribución al PIB y la generación de empleo que tiene pues el sector inmobiliario. Pues en el 2024 el sector inmobiliario ecuatoriano representa aproximadamente el 0,8% del PIB y esto da un efecto multiplicador en la economía, lo que hace que haya generación de empleo, bien sea empleo directo como en el área de construcción o empleo indirecto, pues los que se encargarían de proveer las máquinas, materiales. En la siguiente diapositiva se puede ver el porcentaje que tiene la construcción en la generación de empleo en el año 2024, que es del 7,3%. Pero en la siguiente diapositiva, que es del año 2025, se puede ver cómo ha disminuido un 0,6%, igual lo que resalta la sensibilidad del sector frente a las fluctuaciones económicas, y así también la importancia que se tiene en el mercado laboral. A continuación, mi compañero con la metodología. Yo les voy a hablar un poco sobre la metodología. Eh, Esta presente investigación adoptó un enfoque mixto, co- con predominancia cuantitativa, con el propósito de analizar el uso del apalancamiento financiero en las empresas del sector inmobiliario de la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. Se trabajó con los métodos inductivo y deductivo. El primero permitió partir de los resultados obtenidos en campo para construir conclusiones generales. El segundo, cons- el segundo constata los dichos hallazgos con los establecidos por los autores del marco teórico y el contexto económico actual del país. Desde un enfoque cuantitativo se aplicó una encuesta estructurada a 12 profesionales del área inmobiliaria, entre ellos ingenieros civiles, arquitectos y docentes universitarios. Esta encuesta fue elaborada con preguntas cerradas y distribuida mediante formularios digitales. El cuestionario permitió recopilar información relacionada con las prácticas de financiamiento, nivel de endeudamiento, tipos de apalancamiento utilizado, percepción del riesgo financiero y retorno sobre la inversión. Los resultados fueron organizados mediante estadísticas descriptivas simples y representados en gráficos circulares y de barras, lo que facilitó su análisis e interpretación en cuanto a la población. Se consideró a los profesionales que participan en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Santo Domingo. La muestra estuvo conformada por 12 personas seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la disponibilidad de los participantes y el acceso directo que se tuvo a ellos. Desde un enfoque cualitativo, se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos, fuentes institucionales y documentos especializados que permitieron contextualizar los resultados obtenidos. Esto permitió recopilar los datos con variables macroeconómicas como el riesgo país, la tasa de interés y el comportamiento del marco inmobiliario, del mercado inmobiliario, enriqueciendo el análisis y fortaleciendo las conclusiones del estudio. La combinación de ambos enfoques permitió no solo identificar el grado de uso del apalancamiento financiero en el sector, sino también comprender su impacto en la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos inmobiliarios en el contexto ecuatoriano actual. Dando Aquí se paso a los muestra. resultados, dando paso a los resultados que hicimos en la encuesta, a los 12, bueno, en este caso respondieron 12 profesionales del área. Entonces, bueno, en este gráfico pastel que primeramente presentamos cuántos han sido los proyectos que se financian mediante préstamos o créditos. Y pues aquí se revela que el 36,4% de las empresas financian entre 51% y 75% de sus proyectos con deuda, lo que significa que pues hay una dependencia significativa del apalancamiento. Y en contraste, pues un 27,3% no utilizan financiamiento externo, evidenciando una polarización en las estrategias del sector. Otro de los resultados es qué fuentes de financiamiento ocupan normalmente. Y bueno, un 27,3% recurre a entidades gubernamentales, pero la mayoría decide acudir, que sería 36,4%, actividades de la banca privada. Otro de los resultados es si aplican regularmente indicadores financieros adecuados para el apalancamiento. Y lo que significa que
O sea, el resultado nos muestra que el 8,3% de los encuestados evalúa de forma periódica los indicadores financieros para saber si es un nivel adecuado. Sin embargo, la verdad sí es un nivel bajo. Y un 16,7% lo hace únicamente cuando necesita financiamiento, mientras que el 33% no realiza esta evaluación, aunque saben sobre la importancia que tiene este. Y por último, resultado, bueno, que aquí se muestra que solo el 8,3% de las empresas, o bueno, en este caso, profesionales encuestados, tienen un ROI superior, un retorno de la inversión superior al 29%, lo que indica una rentabilidad destacada, posiblemente por una gestión estratégica del apalancamiento, y un 33% que es moderado. Sin embargo, un dato alarmante es que el 58,3% de las empresas no calcula su retorno de inversión, lo que indica pues una falta de cultura financiera en esta zona y pues la carencia que limita las capacidades para poder evaluar el impacto que tendrán sus inversiones y pues esto también puede resultar en decisiones muy poco informadas. Gracias. Pero ya, Como último punto, hay que mencionar que se revela una clara discrepancia con la fundamentación teórica de Arqueada en 2012, ya que el autor enfatiza que la información financiera facilita la toma de decisiones sobre el apalancamiento. Los datos de la encuesta, al contrario, indican que solo un pequeño porcentaje evalúa periódicamente los indicadores financieros, mientras que la gran mayoría, del 41,7%, no los evalúa en absoluto y un 33,3% no lo hace a pesar de reconocer su importancia, lo que actúa en contra de lo que se considera una práctica financiera prudente y estratégica. Esto evidencia pues una brecha significativa entre la teoría financiera y la práctica profesional en el sector. Gracias. Como conclusiones, el apalancamiento financiero es una estrategia que puede pro- potenciar las inversiones inmobiliarias al permitir adquirir más propiedades con menos capital propio. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso para evitar poner en riesgo la estabilidad financiera. Esta herramienta ofrece beneficios como la diversificación de activos y la generación de flujo de caja, pero requiere una gestión estratégica para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. en conclusión, el apalancamiento financiero puede ser un aporte esencial al crecimiento del sector inmobiliario en Ecuador. Si bien presenta desafíos como el riesgo país y las altas tasas de interés, su impacto positivo en la economía y la creación del empleo y el desarrollo de la infraestructura es algo indiscutible. Con una gestión responsable estratégica bien diseñada, las empresas del sector pueden, por tanto, aprovechar tanto el potencial como al mismo tiempo contribuir al desarrollo económico del país. Gracias.